Pues muy buenas noches, bienvenidos a esta charla de todos nuestros jueves, nuestra serie de pláticas por este medio. No sé si muchos de ustedes ya nos conozcan, algunos no. Yo soy María Teresa Gutiérrez Rosano, soy directora de la institución Árbol de la Vida IAP, una institución dedicada al bienestar, a dignificar al ser humano a través de todas nuestras actividades. Una de ellas, de estas actividades, son estas pláticas que damos todos los jueves. Buscamos temas de suma importancia para todos. El día de hoy tenemos invitada a la psicóloga Laura, doctora en psicología, y es Laura Huerta, quien nos va a hacer favor de hablarnos de este tema tan interesante, la personalidad y sus trastornos. Esta es una introducción a una serie que vamos a seguir cada jueves, más adelante, con diferentes trastornos que vamos a ir conociendo un poquito más a fondo. Los dejo en muy buenas manos. Muchas gracias, Laura, por tu apoyo y vamos a dar inicio. Gracias. Muchas gracias, Tere. Ana. Pues, eh, como parte de este ciclo en donde se van a revisar los trastornos de personalidad, esta es una charla introductoria. La idea es poder entender primero qué es la personalidad y segundo qué son los trastornos de personalidad, porque ahorita está muy de moda hablar de eso y es muy complejo. Entonces, aquí van a haber muchos tecnicismos, se los voy a explicar todo lo mejor posible. La idea es más o menos entender la complejidad de estos temas y también no caer en esto que está de moda de decir, ay, pues es que a mí se me hace que tiene tal problema de personalidad o que tiene tal trastorno, porque no es tan fácil y sobre todo porque son cosas que sí son relevantes en estos tiempos de entender y de conocer para nuestro cuidado y el apoyo a las personas que tienen este tipo de conflictos y padecimientos. Para empezar, pues, ¿qué es la personalidad, no? En un sentido común, en nuestra vida práctica, nosotros decimos personalidad como carácter o como estilo. Es que tiene mucha personalidad, me encanta esa personalidad, ¿no? A veces también para el mal carácter tendemos a decir estas cosas, es que es de carácter fuerte, pero son ideas que no tienen mucho que ver con lo que propone la psicología. En términos psicológicos propiamente, personalidad primero es un modelo porque no todas las teorías y no todas las formas de entender la psicología hablan de personalidad. Eso es importante saberlo. La segunda, pues, implica una unidad de afrontamiento, es decir, la personalidad, desde esta idea de lo que es la persona en su conjunto, es una forma de ser, pero también una forma de estar en el mundo. Es decir, no es nada más lo que yo pienso que soy, sino también cómo respondo, cómo reacciono, cómo me conduzco. Y eso supone que hay una integración de rasgos. Ahorita vamos a platicar con calma qué son los rasgos, pero la idea es que nuestra personalidad es el conjunto de todos estos elementos, nuestro comportamiento y cómo nos conducimos. Entonces, para entender la personalidad se considera que hay factores biológicos que tienen que ver con eso de que somos animalitos y somos organismos y somos, pues digamos, seres que requieren agua, alimento, ¿no? Como dicen por ahí de chiste, somos plantitas con sentimientos complejos. Otros son los factores psicológicos que son propiamente los que tienen que ver conmigo, con qué me hace ser yo. Y otros son los factores sociales, en dónde crecí, cómo crecí, qué aprendí, cuáles son las ideas que había en mi familia, en mi escuela, todo este tipo de elementos. En los términos de factores biológicos, por ejemplo, se habla de temperamento, que también decimos esto de, ay, es que esta persona es muy temperamental, pero a nuestra manera todos somos temperamentales. El temperamento, que ahora ya está un poco en desuso este término, pero sí se utiliza para hablar de personalidad, son características que son hereditarias, que se consideran estables y que hacen que las personas estén predispuestas a aprender y actuar de alguna manera. Por ejemplo, dicen, es que el niño salió igual a su papá, ¿no? Es muy vigoroso y muy activo. Esta respuesta de tener mucha actividad, de sentirse estimulado y con alta energía, es una característica que se hereda. Entonces, este tipo de cosas se les puede llamar temperamento, a la forma en la cual yo me conduzco en un sentido general desde que soy bebé. La pereza, por ejemplo, es un rasgo que también se considera hereditario. Hay mucha gente que es perfeccionista y que se autoexige bastante y entonces dicen, no, es que si yo no me demando demasiado, entonces me voy a volver perezoso, pero uno no se puede volver perezoso. No sé si a ustedes les ha tocado oír o fueron de esos bebés que dicen, es que casi no llora, casi no se despierta para comer, se la pasa durmiendo. Esa es una característica, por ejemplo, que se puede heredar en teoría de padres a hijos, hasta donde nos lo hace saber la genética, tal como la calvicie. Y entonces esta idea implica que hay ciertos rasgos que van a pasar de una generación a otra y un ejemplo de ello sería la impulsividad o como les decía esto del vigor de tener mucha energía.
Estos factores se consideran dentro del equipamiento biológico. Otro es el estado de ánimo. El estado de ánimo muchas veces pensamos que es de qué humor estoy, pero no. El estado de ánimo es una disposición emocional estable y prolongada. Por ejemplo, hay personas que son muy tranquilas y pasan muchas cosas a su alrededor y la gente está peleando y está gritando y siguen muy tranquilas. Tienen un estado de ánimo, digamos, muy estable, muy de calma, muy de paz, y entonces eso las predispone para dos cosas. La primera, para no enojarse tan rápido, pero la segunda también para no reírse tan rápido o no llorar tan rápido, aunque estén de buen humor. Es decir, nuestro estado de ánimo es una característica emocional que se mantiene estable. Por eso, cuando una persona tiene un estado de ánimo, por ejemplo, depresivo, aunque le pasen muchas cosas buenas, no se va a sentir mejor. Eso significa que nuestro estado de ánimo es una cuestión que tiene que ver con aspectos biológicos de regulación hormonal, con estos rasgos que nos han heredado, y también que por mucho que queramos cambiarlo, no necesariamente lo vamos a poder cambiar así nada más. El estado de ánimo se mantiene a través de los años y digamos que se vuelve una especie de predisposición a cómo voy a vivir las cosas. Por ejemplo, hay personas que son muy efusivas y que son de todo abrazar y todo dar besitos, y personas que no se exaltan tanto, que no son tan cariñosas y a lo mejor se están derritiendo de amor, pero tienen un rostro muy serio. Este tipo de cosas reflejan el estado de ánimo, incluso lo podemos ver en nuestras caritas, si nos vemos bien, si nos vemos mal, si nos vemos regular, aunque estemos de buen humor o aunque estemos de mal humor. Y los otros factores biológicos que tienen que ver con nuestra fisiología, es decir, con cómo funcionamos a nivel orgánico, y esto tiene que ver con nuestro metabolismo, con nuestra regulación emocional, hormonal, lo que se llaman las ondas cerebrales, que hay de distintos tipos, no los voy a aburrir con eso, con nuestros neurotransmisores, que seguramente han oído hablar de eso, como la dopamina, la serotonina, la noradrenalina. Todas estas son sustancias que tenemos en el cerebro y que nos ayudan a la regulación. Entonces, cuando estamos hablando de nuestros rasgos y de nuestra personalidad, tenemos que entender que cada cerebro funciona de manera distinta. Así como hay personas que a lo mejor tienen problemas o deficiencias porque no segregan suficiente de un neurotransmisor, hay otras que segregan demasiado. Entonces, todas estas son como nuestras huellas digitales a nivel cerebral. No las vemos, pero están ahí constantemente. Hay personas, por ejemplo, que comen muchísimo y no sienten saciedad y no se sienten a reventar, y hay otros que a lo mejor comen poquito y ya les pegó el mal del puerco. Todo esto son la forma en la cual funcionamos a nivel orgánico. Ese es un aspecto que, aunque pareciera que no tiene que ver con la personalidad, sí tiene que ver, porque va a permitir que nos expresemos en términos de cómo nos conducimos con las personas de una manera o de otra. Por ejemplo, hay personas que nos enojamos y nos da muchísima hambre, y entonces si comemos se nos quita el mal humor y decimos, es que lo que tenía era hambre y esta hambre se me produce mal humor. Y a lo mejor hay personas que se ponen tristes. Todo eso va a hacer que nuestras reacciones y cómo interpretamos lo que pasa a nuestro alrededor cambie mucho. Por eso, dentro de los factores del metabolismo y de la regulación hormonal, se consideran como aspectos que van a formar parte de la personalidad. En cuanto a los factores psicológicos, el principal que se aborda son los denominados rasgos. ¿Qué es un rasgo? Es una característica que es estable y que actúa como una disposición para actuar y pensar. Se expresan en el estilo tanto de pensamiento como de comportamiento, y en conjunto es como configuran el tipo de personalidad. En este sentido me voy a ir despacito. Les comentaba yo, por ejemplo, de la pereza. La pereza es un rasgo. Es algo muy diferente a que a mí me dé flojera o a que yo esté cansada. A lo mejor si tuve mucha actividad, yo después ya no quiero hacer nada y quiero estar tirada en el sillón. De manera común yo voy a decir, pues es que me pegó la pereza, pero no es la pereza, es que yo ya tengo cansancio. De nuevo, tengo un funcionamiento metabólico, tengo una forma de conducirme y entonces esto hace que yo ya esté cansada. O a lo mejor lo que tengo es desgano, a lo mejor no me siento motivada, pero no es lo mismo a que yo sea una persona que tiene el rasgo de la pereza de manera dominante. Es decir, si yo tengo pereza, no me voy a esforzar en general, no me voy a cansar, no voy a hacer cosas que me impliquen un desgaste de energía. ¿Por qué? Porque esta característica de mí hace que yo ya tenga esta predisposición a no actuar de alguna manera o a pensar las cosas como, no, pues qué flojera, mejor que lo haga alguien más. Por eso es que los rasgos se consideran características más estables y más permanentes. No es algo que me educaron o que me enseñaron, es algo que se ha fijado en mí desde muy temprana edad. Esto que dicen de genio y figura hasta la sepultura
es precisamente la manera común en la cual se expresan los rasgos. Esto del genio y de la figura significa que desde que yo soy pequeñita tengo estas características que han marcado cómo me comporto y cómo pienso y vivo en el mundo. Los rasgos entonces afectan la manera en la que entendemos y nos relacionamos con las cosas. Por ejemplo, si yo tengo un rasgo de pensamiento muy catastrofista y muy rígido, obviamente si a mí me dicen que algo malo pasó, me voy a imaginar que todo lo peor del mundo se me viene encima, voy a ver pocas alternativas, voy a pensar que todo está mal, voy a polarizarlo y lo voy a ver de una manera en la cual quizá estoy exagerando en los resultados. Y si por el contrario tengo un rasgo de tomarme las cosas muy a la ligera y de poca tensión, lo voy a ver como que no pasa nada, solito se resuelve. Es decir, un mismo evento, como por ejemplo que me digan, Panchito se desmayó. Si yo tengo un rasgo que me lleva al catastrofismo, para mí va a ser lo peor que puede pasar y voy a pensar que ya se va a morir. Y en cambio, si tengo un rasgo de mayor flexibilidad y apertura, voy a pensar que pues, no pasa mucho, simplemente se desmayó y al rato se compone. Entonces, los rasgos, en el mejor de los casos y cuando son rasgos que me ayudan a enfrentar lo que está pasando a mi alrededor, me van a ayudar a adaptarme, me van a ayudar a establecer relaciones y también me van a ayudar a que yo pueda dirigirme frente a lo que sea que pase afuera en el mundo de manera que me ayude. O bien, si son rasgos como esto del catastrofismo, que me llevan a una rigidez o a establecer problemas en mis relaciones, van a ser obstáculos para mi adaptación. A estos rasgos se les llaman desadaptativos. Esto tiene que ver con la idea de la evolución, de que se va a diversificar y a sobrevivir y a irle mejor en el mundo a las especies que mejor se adaptan. Entonces, de ahí viene esta idea en psicología de decir que algo es adaptativo, me ayuda a sobrevivir y me ayuda a estar mejor. Algo que es desadaptativo es algo que no me permite estar mejor de lo que estoy o que no me ayuda a adaptarme al entorno. En este sentido, no se trata de pensar las cosas como bueno o malo, sino como algo que me es funcional o que no me es funcional para adaptarme. Por ejemplo, si yo soy una evaluadora de riesgos para un banco y lo que tengo que hacer es ver cuáles son las probabilidades de que un changarro se incendie para saber si lo aseguro o no lo aseguro y en cuanto lo aseguro, el hecho de que yo sea catastrofista me va a ayudar bastante, porque en mi trabajo me va a ayudar a posicionarme y me va a ayudar a quedar bien con los jefes y entonces va a ser muy útil. Pero si mi trabajo, al contrario, es ayudar a las personas a sentirse seguras y en confianza, entonces este rasgo catastrofista lo único que va a hacer es imposibilitar que yo les pueda transmitir seguridad. En este sentido, los rasgos, por eso les digo, no es que sean buenos o que sean malos, es que o me ayudan o no me ayudan. Y muchas veces tenemos un rasgo que nos ayudó a lo largo de la vida, pero de repente ya no. Por ejemplo, el berrinche. Si a mí de niña me cumplían mis caprichos porque hacía berrinche, es evidente que voy a tener este comportamiento a lo largo del tiempo. Si en el trabajo llego y hago berrinche y me corren en ese momento este rasgo que se expresaba, por ejemplo, el egoísmo, en berrinches, ahora se va a volver algo desadaptativo. Y muchas veces los problemas que nos llevan a conflictos en nuestra vida cotidiana tienen que ver con que un rasgo se expresaba de una manera que ya no nos es funcional. Entonces aquí hay que entender que una cosa es cómo se expresa el rasgo en términos de conducta y de cómo entiendo el mundo, y otra muy diferente, que eso los vuelva buenos o malos. O sea, los rasgos se van a estar expresando constantemente. Ahora, en términos del comportamiento, cuando hablamos del comportamiento pensamos en la conducta observable, en cómo se expresa un rasgo y en las respuestas o reacciones que tenemos frente al entorno. Por ejemplo, una persona, digamos, común y corriente, así como yo, si me dicen, no, pues es que hay un incendio, ¿tú te vas a arrojar al fuego? No, no me voy a arrojar al fuego. Yo no quiero ir a salvar la vida de una persona, pero alguien que tenga un rasgo mucho más altruista, como un bombero, por ejemplo, que tenga una preocupación por los demás, su comportamiento se va a expresar en lo que para otra persona sería una conducta de riesgo. Es decir, un rasgo como el altruismo va a permitir que ellos tengan este tipo de conductas sin pensarlo tanto. Y para otras personas, que a lo mejor se puede interpretar que somos más egoístas y que de hecho sí es un rasgo el egoísmo, entonces vamos a tener conductas diferentes. La cuestión es, según cada persona, cómo va a ayudar a adaptarse. Si eres bombero y no te avientas al fuego, entonces eres un pésimo bombero. Si eres bombero y si te avientas al fuego, entonces eres un gran héroe.
¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿O me No. sigo? Ok, perfecto. Bueno, en cuanto a los factores psicológicos, lo que en psicología se llama estilo cognitivo, básicamente es cómo entendemos, cómo percibimos tanto lo interno como lo externo. Por ejemplo, un trastorno de personalidad que ahorita está muy de moda y hay mucha información sobre él, es el narcisismo. El narcisista tiene un estilo cognitivo expansivo, es decir, todo lo que es mi mundo interno lo voy a mandar hacia afuera. Y hay personas como los dependientes que es al contrario, todo lo que yo percibo afuera lo voy a llevar hacia adentro. Y entonces, estas formas de pensar o de entender el mundo tienen que ver con cómo me imagino que son las cosas, cómo interpreto lo que está pasando. Yo veo que dos personas están gritando en la calle y entonces a lo mejor yo digo, pues voy al chismecito, ¿no? Porque soy curiosa y entonces voy a estar expresando diferentes formas esto que yo pienso que estoy interpretando. No, pues a mí se me hace que estos están peleando por un problema de dinero, ¿no? Porque a lo mejor el dinero es mi preocupación principal. En el caso, por ejemplo, de una persona narcisista que es expansiva, ve pelea y piensa, claro, es que se están peleando porque seguramente uno está tratando de tomar poder sobre el otro y él se está confrontando. ¿Por qué? Porque para mí como narcisista, el poder es un tema de importancia. Entonces, eso que está dentro de mí lo voy a poner afuera. La idea del estilo cognitivo es que todas tenemos diferentes maneras de interpretar lo que nos está pasando y entonces también entiendo distinto eso que me pasa adentro. Si yo no sé qué son las emociones, por ejemplo, y tengo un estilo muy rígido y muy cerrado, yo voy a decir, no, es que yo no tengo sentimientos y eso ni sirve. ¿Y para qué chillas? ¿Y para qué te enojas? Se enojan los tontos. ¿Por qué? Porque mi estilo es rígido y entonces no me permite imaginar la posibilidad de las emociones. En cambio, si yo tengo un estilo más flexible, voy a decir, bueno, es que a ver, hay que averiguar qué emoción es la que estoy sintiendo. Esto significa que parte de la personalidad reside en cómo estamos interpretando toda la información que recibimos de afuera. Un mismo evento lo podemos ver distinto. Y la otra cuestión que forma parte de nuestros aspectos en términos de cómo veo eso que está pasando a mi alrededor tiene que ver con las representaciones. Uno, cómo veo a las otras personas y la otra, qué imagen tengo de mí. Cuando hablan, por ejemplo, de la baja autoestima, tiene que ver con una imagen de sí mismo en donde yo me veo pobre, yo me veo insuficiente, yo me veo incapaz, me veo ineficiente. Tengo una imagen de mí que no es favorecedora. Y en cambio, una persona que tenga muy alta autoestima se va a ver como una persona completa, como alguien que es eficiente, que es suficiente o que es bastante. Y entonces, esta misma manera en la cual yo me veo a mí se vincula con cómo veo a las otras personas. Si para mí las personas son idiotas y solo yo tengo la razón, entonces voy a tener una imagen de mí misma en donde yo estoy muy por encima y los demás están muy mal. Y entonces voy a generar una forma en la cual la manera en la que veo a los demás tiene que ver con cómo me veo a mí misma. Y viceversa, si las demás personas me dicen que no sirvo para nada, que soy inútil y demás, mi imagen de mí misma empieza a decrecer y la imagen de las otras personas puede ampliarse. La cuestión es que cuando vemos otras personas o incluso otras pues criaturas como pueden ser los gatitos o los animalitos, podemos establecer relaciones de empatía, podemos pensar que son seres sintientes o podemos pensar que son monigotes, que no tienen sentimientos. Todo esto va a hacer que nuestras relaciones hacia la forma de ver a la otra persona sean más profundas o menos profundas. Entonces, la forma en la cual vemos a las otras personas en términos de representación puede ser como una persona total o como una parte nada más, algo que está, digamos, artificial o si yo digo es que las personas únicamente aparentan, entonces estoy pensando de manera artificial en los demás. Eso se refiere a la cuestión de la representación, no es que sean Juanito y Paquita, es que o son personas o son idiotas o son únicamente hipócritas. Todas esas cuestiones están dentro de las representaciones y ustedes dirán, pues es que depende de con quién te juntas, pero no, porque lo que tendemos a hacer es desde muy pequeños y por eso forma parte de la personalidad establecer una forma de ver y de observar a los otros. Si yo pienso, por ejemplo, que mi mamá es una mamá completa, no es lo mismo que si yo pienso que mi mamá nada más sirve cuando yo quiero comer y el resto del tiempo no. El hecho de que yo crezca pensando mamá solo sirve para comer va a hacer que yo tenga una visión utilitaria de las personas. Las personas solamente sirven para satisfacerme. Las personas no existen con necesidades o con deseos.
sino que están ahí únicamente para mis propósitos. Y de hecho esto es muy común en términos de los trastornos de personalidad, que no tenemos una figura total de la persona, sino únicamente se ve como partes, como que sirve para algo o que no sirve para nada, en lugar de verlo como la totalidad, como un sujeto. Y la otra parte que corresponde con cómo se construye la personalidad son todos los factores sociales del desarrollo o de la trayectoria de vida. Esto es el entorno, el aprendizaje, cómo aprendí a relacionarme, cómo aprendí a expresar mis emociones, cuáles son mis vínculos familiares y qué tipo de experiencias tuve. Seguramente han visto por ahí los bonitos documentales de asesinos seriales o han escuchado podcasts de los asesinos seriales y entonces, ¿qué pasa? Que te cuentan que el psicópata pues es una persona que creció, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, con mucho maltrato, con mucha violencia, que si era hijo de un militar o hijo de una prostituta o hijo de un delincuente. Y entonces te cuentan un entorno en donde crecieron con mucha violencia, crecieron viendo a las personas como cosas, que de nuevo volvemos a la representación del otro, ¿no? Y entonces todo eso va a influir en cómo estos rasgos que yo ya tengo de nacimiento y que me van configurando como características de mí, se van solidificando, se van estableciendo. ¿Por qué? Porque en mis primeros años de vida es cuando yo empiezo a establecer mi vínculo hacia el exterior. Cuando soy bebé, pues únicamente existo en mi bebecés y dependo completamente de que alguien me cuide. Conforme voy creciendo, tengo que aprender estrategias y tácticas, y entonces eso se vuelven características que alcanzan mayor duración. En este sentido, por ejemplo, los trastornos de la personalidad, se considera que muchos de los factores que van a hacer que se establezcan ciertos rasgos y no otros, tienen que ver con el entorno y con cómo se desarrollaron en la infancia. Por ejemplo, una persona que tiene poca empatía o nada de empatía y que ve a las personas como cosas y tiene una relación artificial con los demás, pero creció en una familia millonaria, probablemente va a ser el director de una empresa muy importante y va a poder despedir a 500,000 personas con la mano en la cintura y se va a ver como alguien exitoso. Pero una persona con las mismas características de personalidad que creció en un entorno pobre se puede dedicar a delinquir, porque requiere las mismas cualidades para uno o para el otro. Lo que cambió fue el entorno en el que crecieron y se desarrollaron y por lo tanto las posibilidades de vida que tienen. En cuanto a los factores sociales, un elemento que también es muy importante para hablar de personalidad son las relaciones interpersonales. Esto es cómo me llevo con la gente, cómo me represento a la gente y cómo interactúo con otras personas. Pensando, por ejemplo, en una persona antisocial que tiene una forma de cosificar a los otros y dice, pues yo creo que la gente no vale nada, solamente sirven para mi propósito, se va a comunicar con los otros y va a establecer relaciones de poder. Yo tengo que tener la palabra, el control y el dominio y los demás me tienen que obedecer, porque esa es la forma en la cual yo estoy identificando que tendría que funcionar el mundo. Entonces las relaciones interpersonales se van a volver parte de nuestra personalidad. Seguramente han oído hablar de esto de introvertido, extrovertido. Y entonces yo soy una persona muy sociable y me considero extrovertido, pero no funciona así porque a lo mejor yo soy una persona muy sociable, puedo platicar con mucha gente, puedo hacer amigos con facilidad, pero yo no les revelo nada de mí y de hecho no les tengo confianza porque tengo por ahí un rasgo de paranoia que hace que yo piense que a la primera me van a dar la puñalada por la espalda. Entonces realmente no soy una persona extrovertida, soy una persona introvertida, pero con habilidades de socialización. Entonces, cuando hablamos de nuestras relaciones interpersonales, van a ser factores muy importantes al evaluar la personalidad en términos normales y en términos anormales, que serían el término de los trastornos, también sirven para comprender y para diagnosticar qué es lo que está pasando con la persona. Por ejemplo, los narcisistas que tienen relaciones con una representación objetal artificial y las personas no les interesan, van a ser relaciones explotadoras. Tú estás para servirme. Igual que el antisocial, pues tú estás para obedecerme. Y para obedecerme en contra de las reglas, porque aquí las únicas reglas que se imponen son las mías. Y entonces, cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de unicidad. Es como un Lego. No es que sea toda la pieza, sino que son muchas pequeñas piezas las que le van a dar la forma a eso que somos. Entonces, no podemos hablar de una personalidad normal o anormal, sino es comprendiendo que tiene que ser la suma de todos estos pequeños rasgos y de todas estas interacciones con el ambiente, lo que va a darle forma a eso que llamamos persona o eso que llamamos yo. Cuando hablamos de esta unidad,
En psicología lo que han hecho es crear grupos y así se habla de tipos de personalidad, pero cada combinación es como una huella digital. No hay una persona igual a otra, aunque sí hay tipos de personalidad muy parecidos. Por ejemplo, dicen, ay, es que es una persona encantadora y todos nos figuramos lo que es ser encantador. Difícilmente alguien va a pensar si yo digo persona encantadora en alguien que delinque y que golpea y que maltrata. Tenemos una idea de lo que es el encanto. Entonces, cuando hablamos de tipos de personalidad normal, hablamos de estas características que son rasgos dominantes que nos van a caracterizar. Y cuando hablamos de trastornos de la personalidad, también hablamos de ciertos rasgos que van a ser dominantes. Obviamente, a lo largo del ciclo de pláticas, pues van a estar viendo específicamente para qué trastorno van qué rasgos de la personalidad. Pero obviamente ya con este preámbulo se darán cuenta de que hablar de la personalidad y de hacer un diagnóstico, de hablar de un trastorno de la personalidad no es nada fácil, porque implica reconocer muchísimas características y poder evaluarlas al mismo tiempo. Entonces, pues ahora sí, ¿qué es un trastorno de la personalidad? Pues se trata de una personalidad cuyos rasgos dominantes, que son estables en el tiempo, son extremos, desadaptativos o disfuncionales. ¿Qué quiere decir extremos? Una persona, por ejemplo, que está tan contenta todo el tiempo que se pone en riesgo y pone en riesgo a los demás. Tiene un rasgo que se le podría llamar de manía, que lo único que hace es evitar que evalúe las consecuencias o que se tome situaciones que tendrían que ser de mucha seriedad con calma y con tranquilidad. Entonces, ese es un rasgo extremo que no le va a ayudar a convivir. ¿Y qué pasa si tenemos muchos de estos rasgos? Pues obviamente que se vuelven normativamente desviados, es decir, van en contra de las reglas sociales de lo que es aceptable según la cultura. Una persona, por ejemplo, que por su carácter, estilo y demás tiende a ponerse de muy buen humor y a ser muy alegre y a ser muy conversadora, llega platicando y riéndose a un funeral, va a ser mal vista. Y no es que lo haga con mala intención, pero en teoría tendría que poder aprender a no hacer eso. El problema con los trastornos de la personalidad es que no solo no aprenden cómo conducirse, sino que muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que no lo están haciendo de una manera que sea funcional o adaptativa para ellos y ellas. Que no es un trastorno de la personalidad, no es una enfermedad, no es un trastorno mental y no es algo voluntario. No es una enfermedad porque no es como que me dolió el estómago, como que se me pegó un virus y como que me voy a enfermar y me voy a curar y me voy a aliviar. Es algo que se va a ir desarrollando a través del tiempo y que se va a quedar conmigo hasta que me muera. No es un trastorno mental porque a diferencia de los trastornos mentales que tienen, digamos, su causa y cómo seguir en un tratamiento y demás, cada trastorno va a tener cierta especificidad. De nuevo, cada cabeza es un mundo y entonces cada persona va a tener ciertos problemas. A lo mejor dentro de un trastorno mental se expresan trastornos como, dentro de un trastorno de personalidad se pueden expresar trastornos como la depresión, como la ansiedad, como la obsesividad, o sea, pueden tener muchos problemillas por ahí, pero lo que tienen es algo que ya tiene que ver con cómo son sus características como individuos. De nuevo, esto es un modelo, no significa que aplique para todas las personas en el mundo mundial, pero la idea es que aunque están clasificados junto con los trastornos mentales, los trastornos de la personalidad son algo cualitativamente diferente. No aplica la idea de, bueno, pues es que como tú tienes tal trastorno, tienes un trastorno por dependencia, entonces lo que vamos a hacer es mandarte tal medicamento y sigues tal tratamiento. La idea es aprender en cada situación y según cada problemática específica, cómo hacer que los rasgos que tengo, que a lo mejor son extremos y desadaptativos, se expresen de una manera adaptativa o al menos no tan disfuncional. Ahorita les pongo ejemplos. Y la otra cuestión es que no es algo voluntario, no es que la persona se levante y diga, pues yo voy a portarme mal porque quiero tener un trastorno. Es algo que muchas veces les genera angustia porque de nuevo a veces ni siquiera entienden por qué eso que les está pasando no está bien visto o no es reconocido por los otros como algo válido o legítimo. En términos de la personalidad anormal o esto que se llama trastorno de personalidad, son combinaciones de ciertos rasgos característicos que llevan a la clasificación de los trastornos de la personalidad. Es decir, así como hay tipos para decir una persona encantadora, cuando se habla de cada trastorno se consideran ciertos rasgos o ciertas características que en conjunto van a darnos este estilo de pensamiento, este estilo de comportamiento y por lo tanto este trastorno de la personalidad.
Pero otra vez, cada persona es única. Entonces, cuando hablamos de la personalidad, estamos hablando de tantos elementos que es un espectro muy grande. A lo mejor hay una persona que tenga un trastorno de personalidad esquizoide que parece prácticamente normal y no pasa mucho en su vida, pero a lo mejor hay una persona que está ya rayando en la esquizofrenia y entonces tiene muchos problemas para relacionarse, muchos problemas para convivir. La cuestión con los trastornos de la personalidad es que cuando se generan estas tipologías, la idea se basa en lo que las hace similares. Entonces, para poder hacer esta evaluación o poder distinguir qué hace cada quien, lo que hicieron los bonitos psiquiatras fue establecer unos grupos que se llaman clústeres y cada clúster considera los principales rasgos de los trastornos y así los clasificaron. Entonces, por ejemplo, en el clúster del grupo A están los raros o excéntricos. ¿Excéntricos por qué? Porque pues, son muy raros. Entonces es hasta redundante y tautológico. Y aquí lo que dicen, pues entre los excéntricos están el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. No es lo mismo que ser una persona paranoica, no es lo mismo que tener esquizofrenia. Lo que quiere decir es que son personas cuyos rasgos son muy similares a lo que en una persona con una personalidad normal genera el trastorno. Si se dan cuenta, la idea de la esquizofrenia es un trastorno mental que ataca a una personalidad normal, mientras que una personalidad con trastorno esquizoide es una persona cuyas características y rasgos ya se organizaron en su mente de manera que no puede ella comprender el mundo tal como lo comprenden los demás. Eso es lo que presupone este modelo. Dentro del clúster del grupo B son los emocionales erráticos dramáticos y este es el que está más de moda ahorita en internet. No sé si por ahí tengan TikTok porque a mí me reporta mucho mi gente que va a consulta que les llegan muchísimas cosas de narcisismo, les llegan varias cosas de los trastorno límite y son diagnósticos que incluso ahorita se están poniendo muy de moda. Y entonces estos están dentro de los erráticos dramáticos porque son trastornos que están muy vinculados con la parte emocional. En el caso del trastorno antisocial, por ejemplo, es la ausencia de emociones, lo que pareciera caracterizarlos. Tienen una absoluta falta de empatía y son, pues, digamos, el modelo típico que se toma para hablar de los psicópatas, de los asesinos seriales, películas en donde no tenía ningún sentimiento y ni siquiera sabía lo que era el amor. Bueno, esos son los antisociales, están en contra de las reglas. Y de nuevo, pues son ideas que como ahorita estamos en un mundo en donde se le está dando mucha importancia al nivel emocional, pues son trastornos que se han puesto muy, muy de moda últimamente en Internet. Y finalmente el grupo C, que es el clúster de los ansiosos temerosos, pues incluye a las personas dependientes, a las evasivas y a los obsesivo-compulsivos. Y ustedes dirán, bueno, ¿evasivo qué es? Pues por ejemplo, una persona evasiva es esta persona que cuando enfrenta un problema, alguna dificultad o algún estrés, se da media vuelta y se va y desaparece hasta ver cuándo se resuelve y si nunca se resuelve, pues nunca volverá. Y hay muchas personas que tienen ese estilo de respuesta, que dicen, no, pues es que yo no me voy a poner a discutir, me doy media vuelta y me voy. Y esa, por ejemplo, es una conducta evasiva, pero no es lo mismo una conducta evasiva, que yo me dé media vuelta y me vaya, porque no quiero discutir ahorita, a que constantemente la reacción en mi vida sea, pues dejo la escuela, dejo el empleo, dejo a mi familia, dejo a mis amigos, dejo todo lo que pueda dejar con tal de no afrontar esta situación. A una persona dependiente me ha tocado que me digan, es que como yo no sé estar sola, entonces soy dependiente. No, si no sabes estar sola, no eres dependiente, eres una persona que no sabe estar sola. A lo mejor te da muchísimo miedo la soledad y la manera de evitar afrontarla o confrontarla, pues es metiéndote en una relación tras otra, pero eso no significa que seas dependiente. Una persona con un trastorno de personalidad dependiente es alguien que no es capaz de establecer un interés emocional propio, sino que tiene que depositar afuera en quien quiera que sea para que le transmitan tanto seguridad emocional como la posibilidad de tomar decisiones. Es una persona que en su edad adulta es exactamente igual que un bebé. Necesita estar a merced del otro. Y entonces cuando uno platica eso ya no suena como que el hecho de que no querer estar sola me vuelva alguien dependiente. Entonces, en este sentido, por ejemplo, los obsesivo-compulsivos, todo el mundo dice, es que yo soy bien obsesivo, es que yo tengo que revisar que cerré bien la puerta. Bueno, a lo mejor si te robaron, tienes que revisar la puerta varias veces
para asegurarte de que está bien cerrado porque ya estás medio traumado con eso. Pero no es lo mismo ser una persona que desde que amanece hasta que anochece tiene que cumplir con ciertos rituales porque si no experimenta demasiada angustia, que tiene un estilo de pensar tan rígido que le es difícil pensar en una alternativa, por ejemplo, hacer una vida diferente a la que vive. O sea, son características que han solidificado tanto en la personalidad que no es lo mismo que cuando pensamos en un trastorno obsesivo compulsivo a una personalidad obsesiva compulsiva. Entonces, estos grupos, la idea de manejarlos así era que pudieran separarse según ciertas características, los que son raros, los que son emocionales y los que son ansiosos, según estos rasgos que son dominantes en su personalidad. Pero también se sabe que los trastornos de personalidad a veces son muy cercanos entre sí. Por ejemplo, dentro de las personas que son borderline o trastorno límite de la personalidad, hay muchos, pero muchísimos rasgos dependientes. Igual que en una persona antisocial puede haber muchísimos rasgos obsesivo-compulsivos, o en una persona paranoide puede haber rasgos obsesivo-compulsivos. Por eso cuando hablamos de trastornos de la personalidad tenemos que pensar en un espectro y aunque podamos clasificarlos y separarlos, son comportamientos y conductas que muchas veces se están expresando rasgos que son dominantes de otro trastorno y no de este. A veces están tan cercanos que es difícil elegir uno en lugar del otro. Y por supuesto, ya con todo lo que les conté, se darán cuenta de que no es algo que se pueda decidir a la ligera. Es un diagnóstico muy especializado y muy complejo el que se tiene que hacer. En primera, los que nos dedicamos a la psicología no podemos hacer diagnóstico, podemos hacer valoración diagnóstica, podemos dar una impresión diagnóstica, pero el diagnóstico solo lo puede dar un psiquiatra. Parte 1 y parte 2. Para que se haga un diagnóstico de un trastorno de la personalidad, necesitas poder hacer pruebas psicométricas completas, evaluaciones clínicas completas y tendrían que hacerse también evaluaciones neurológicas completas. ¿Por qué? Porque la personalidad comprende todos estos aspectos. A lo mejor yo digo, es que esta persona es dependiente, pero resulta que estuvo en una familia sobreprotectora y tiene muchos rasgos de su personalidad que son de sumisión, de tranquilidad, y lo que tiene es un profundo temor a hacer las cosas diferente. Entonces, no es que sea alguien dependiente, es que es alguien que no tiene las herramientas. Muchas veces nos es muy fácil irnos con la finta y decir, pues tal persona tiene tal problema y ya, pensamos que eso es. Pero no. Ahorita, por ejemplo, está de moda decir, no, pues es que es narcisista. Todos tenemos rasgos narcisistas. Más o menos tenemos el narcisismo como rasgo. En las teorías clásicas, el narcisismo se vuelve la autoestima. Entonces yo no podría tener autoestima si no hubiera pasado por el narcisismo infantil. ¿Qué pasa? Que hay personas que no lo maduran y se vuelve una característica, todo gira alrededor de mí, me pongo en el centro, es el egocentrismo. Además, las personas están para satisfacerme y están en deuda conmigo porque yo tengo este berrinche atravesado por la vida. Y entonces es una persona que crece y tiene un rasgo narcisista muy marcado y entonces tiene este egocentrismo y esta despreocupación por el otro y tiene una forma de ver a las personas como cosas y se vincula de manera muy artificial. Y entonces podríamos decir, pues tiene un trastorno narcisista. Pues no, solamente es una persona muy egoísta y muy egocéntrica. ¿Y qué pasa si vive en una sociedad en donde privilegiamos eso? Porque en esta sociedad estamos muy a favor de tú ocúpate de ti y cambia tú y arréglate tú y deja que el mundo se haga pelotas, ¿no? Ya no pensamos en la comunidad ni en ayudar al otro. Pues obviamente estas características de egoísmo y egocentrismo van a salir mucho más y van a sobresalir y van a destacar, pero eso no significa que la persona tenga un trastorno narcisista. Para llegar a esa conclusión necesitamos muchos elementos, tanto de cómo piensan, cómo hablan y cómo se conducen, y por supuesto, hay que ser psiquiatra para diagnosticarlo. Y la otra cuestión que surge mucho con el tema de los trastornos de la personalidad es el de la responsabilidad. Si tú no eres responsable y no es algo voluntario y no es algo que tú te hayas buscado, entonces no es tu culpa lo que haces. Y la respuesta es sí, no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. Y esto es bien importante porque conforme vayan avanzando en las pláticas, pues obviamente van a haber muchos trastornos taquilleros y nos hace pensar, bueno, pero es que el otro, como es así, por eso lo hace. Por eso no es explicación suficiente. Sucede que si bien la persona no es responsable de su condición, sí es responsable de cómo afecta a los otros. Por ejemplo, si yo tengo un dolor de estómago, me comí algo, me hizo daño, me dio una infección. No por eso tengo derecho a ir por la calle vomitando o meterme al metro a vomitarle los zapatos a la gente. Y ustedes dirán, pues qué extremo y qué radical. Sí, pero es la misma lógica. No porque tú tengas un trastorno de personalidad significa que tienes justificación para lastimar o para poner a las personas en riesgo.
Tú tienes que hacerte cargo de aquello que lastima a los demás y de aquello que te hace daño a ti. Por eso hay terapias, por eso hay tratamientos, por eso hay tantas cosas que ayudan a que estos rasgos se puedan expresar, aunque sigan ahí por el resto de mis días, de una manera funcional y de una manera que sea socialmente aceptable. Y sí tiene que ser socialmente aceptable porque pues no vivimos en una isla desierta aislados. Un ejemplo de cómo las personas con trastorno de personalidad sí son responsables es que, por ejemplo, un antisocial está en contra de las reglas, ¿no? Y está en contra de la sociedad y entonces dice, pues yo voy a matar. Sí, pero oculta el delito. O, por ejemplo, alguien dice, pues voy a asaltar. Sí, pero asalta a escondidas, no se hace tan público, tratan de mantener cierta privacidad, no asaltan a la persona a la vuelta de su casa. Es decir, aunque no quieran obedecer las reglas, entienden que hay una regla. Y en el caso, por ejemplo, de personas límite, pasa mucho que dicen, es que yo aventé su celular, es que yo rompí su no sé qué, es que, ¿por qué no rompes tus cosas? ¿Por qué rompes las de la otra persona? Pues porque en algún momento sabes que te conviene más romper el celular ajeno que el tuyo. Y entonces sí hay una impulsividad, pero dentro de esa impulsividad tú estás tomando un cálculo acerca de qué te conviene más y menos. Si puedes hacer ese cálculo de no aventar tus cosas, sino las ajenas, entonces puedes llegar a la conclusión de no aventarlas de nadie y encontrar una manera diferente de expresar tu molestia. Entonces, cuando hablamos de trastornos de la personalidad, hablamos de algo que no depende de la persona, pero que sí corresponde a la persona tratar de manejar y, por supuesto, a todas las personas a su alrededor, tratar de hacernos cargo. En el caso de todo lo que se desarrolla en la adolescencia, por ejemplo, pues si nosotros decimos, ay, es que la niña hace berrinche y se enoja y rompe y destruye, pues necesita reglas, porque no porque se le diagnostique un problema significa que la vamos a dejar hacer lo que se le pegue la gana. En teoría, entre más estructura tengamos en el entorno, más nos va a ayudar a que se expresen de manera menos destructiva todos esos rasgos desadaptativos. Entonces, cuando hablamos de la personalidad, tenemos que entender que es algo que se va constituyendo a través del tiempo y que además sí puede cambiar. ¿Bajo qué circunstancias? Bajo circunstancias extremas y radicales, ¿no? Por ejemplo, seguramente han escuchado de es que le dio un trauma o le pasó algo y cambió completamente, ya no es como era, precisamente porque muchos de nuestros rasgos se van a expresar por lo que sea que estemos viviendo en nuestro entorno, por nuestras relaciones interpersonales, podemos cambiar. Y no necesitamos necesariamente un trauma, pero a veces sí una gran revelación para decir, estas características de mí ya no me sirven, necesito cambiarlas por otras. Por ejemplo, si yo tengo un estilo cognitivo rígido y tengo una forma de mis rasgos y de cómo soy bien necia y digo es que ser necia no me está ayudando, me puedo acercar a un profesional, puedo intentar cambiar en mis relaciones, puedo empezar a hacer diferentes cosas que me ayuden a tener un pensamiento más flexible. Y a lo mejor paso de un estilo rígido a un estilo con mayor apertura y eso me ayuda a relacionarme y a vincularme mejor. Entonces, aunque la personalidad nos ayuda a comprender muchísimas cosas, también es algo que podemos empezar a transformar y que con el paso del tiempo podemos ir moldeando nuestras respuestas y la manera de pensar de manera que aunque sigamos teniendo esos rasgos, ya no sean los que dirigen nuestro comportamiento, sino que nuestro comportamiento los ayude a expresarse de una mejor manera. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan dudas, comentarios, quejas, sugerencias. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿No te hay ninguna pregunta por Face, Esteban? No, porque como tuvimos ese problemita técnico en Facebook, no se está Ajá. poniendo al final de Ah, árbol. ok, ok. Bueno, pues muy, muy interesante, muy interesante. Muchas gracias, Laura. Sí, vamos Perdón. Adriana Pacheco habilitó su micrófono. Hay varios micrófonos habilitados. Ok, Ahora. ok. Entonces les damos la palabra. Hola, buenas noches. Una pregunta, ¿cómo puede ser uno más sociable y evitar caer en conflicto en ocasiones por desacuerdos? Pues ahí depende del tipo de desacuerdos y de con quién quieras sociabilizar. Por ejemplo, hay personas que se vinculan con gente que es muy afín a ellos, que tienen las mismas opiniones, los mismos gustos, las mismas ideas, y entonces pues pueden socializar muy fácil porque pues, estamos de acuerdo. Y hay personas que dicen, bueno, a lo mejor yo convivo con mi familia y me ponen de malas y discuten,
Hay algo que uno puede hacer es empezar a preguntarse, bueno, ¿por qué quiero tener la razón? ¿Por qué quiero que piensen como yo? Simplemente piensan diferente. O sea, tratar de ponernos a nosotros entre paréntesis y poder hacer las cosas, digamos, de una manera que no sea más llevadera. Ahora, si la gente es agresiva o son hostiles, pues ahí lo mejor es cortar por lo sano y en lugar de querer socializar, tratar de ponerse en una situación más cómoda. Ahora sí que depende mucho de cada caso y de cada situación. Pero lo ideal es que si yo pienso, por ejemplo, pues yo soy muy sociable, pero soy muy introvertida, entonces voy a tratar de llevarme con personas con las cuales no tenga que profundizar mucho en mi vida. Pero si quizá lo que quiero es una conexión más profunda, entonces tratar de buscar a personas que me generen confianza. No sé Bueno, si por ejemplo, resolví tu pregunta. sí, pero también tengo otra. Por ejemplo, habías comentado de los que dan la media vuelta y se van. O sea, en Ujú. ocasiones, para evitar conflictos con algunas personas que no tienen el mismo pensamiento de uno, yo creo que ahorita he estado adoptando esa postura de mejor mantener el silencio y dejarlos que vociferen, llamémosle así. No sé hasta qué punto de vista sea bueno eso, con lo que nos Pues acabas de... depende de si te funciona o no te funciona. O sea, si yo dejo a las personas con la palabra en la boca y van a gritar más y se van a poner más locas, por decirlo de alguna forma, porque no es propiamente locura, pero sí mucha impulsividad, y no me ayuda al final a sentirme cómoda ni a que se arregle la situación, entonces tal vez no me está ayudando mucho. Pero si a lo mejor la persona necesita desfogar y desahogarse y ya después podemos platicar, es una buena estrategia. Ahora sí que depende mucho de cada quien. Lo que sí es que, por ejemplo, si cada vez que alguien dice o hace algo que a mí no me gusta, yo desaparezco o aplico la ley del hielo, entonces ahí se considera algo disfuncional porque ya estoy generando angustia en la otra persona y porque no estoy dándole resolución al conflicto. Si tú por el contrario dices, prefiero que grite, prefiero que haga y deshaga y se desgañite, y yo me quedo callado, ok, lo puedo hacer. La idea es que más adelante yo también pueda expresar esto que me disgusta con comodidad y confianza. Ok, te agradezco mucho. Que al contrario, gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿Había alguien más, no, Esteban? Me parece que ya no. ¿No? No Ok, veo micrófonos habilitados. ok. Yo nada más sí quiero comentarles, soy Irma. Irma, sí. Yo te quiero agradecer los comentarios que hiciste. Yo tengo un familiar que parece ya diagnosticado en borderline, pero me gustó mucho la frase que dijiste de no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. Creo que eso como familia lo tiene uno que tener muy claro y hacerle saber esa parte tan importante. Entonces, gracias por invitarnos a esta serie de sesiones y que después van a profundizar un poco más en ellos, me gustaría ser invitada. Gracias por la explicación. Muchísimas gracias, Irma. ¿Listo? Ujú. Bueno, pues entonces, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Los esperamos dentro de 8 días. Con nuestro tema va a ser este del clúster que acaba de mencionar Laura. Esquizoides, el que vamos a tratar la siguiente semana. Y pues ya saben que Laura está con nosotros ahí en Árbol de la Vida. Si alguien tiene alguna consulta, alguna cosa que quiera con ella, con mucho gusto, aquí está nuestro WhatsApp para que ustedes puedan hacer favor de escanearlo y llamarnos por ahí. Bueno, no nos llaman, nada más nos mandan mensaje. Y por ahí hacemos el contacto y podemos canalizarlo si es que gustan alguna consulta directamente. Los esperamos dentro de 8 días. Laura, muchísimas gracias. Muy, muy Gracias padre, a muy ustedes. interesante. Ahí en Árbol te doy tu reconocimiento, perdón, pero no fui árbol, no me lo traje. Pero muchísimas gracias, es que ahí está. Y que te lo agradecemos Muchísimas mucho. Muy gracias. interesante. Gracias a todos y nos vemos entonces dentro de 8 días. Gracias, buenas noches. Bye. Adiós. Bye. Buenas noches. Bye, Esteban, gracias. Bye, nos vemos. Bye a todos, muchas gracias. Bye.